jóvenes. Tratemos en esta tarde de conversar un poquito la materia de posesión, pero solamente una conversación de manera distendida de un tema que no es nada ligero, es bastante complejo. O sea, casi todos los autores reconocen que dentro del estudio del derecho, la posesión es una de las instituciones más complejas. ¿Ah? Y que tampoco tiene solución a la interrogante que puede plantear en forma pacífica. O sea, no todos están contestes en una misma tipo de solución. Esta es una de las instituciones más controvertidas que hay. Pero entonces vamos a tratar de darle algún sentido conforme a los estudios de derecho romano, en el sentido de entregar unos principios básicos de instituciones que ustedes en derecho civil van a tener que madurar y van a tener que desarrollar y aplicar a los conflictos del día de hoy. Luego de estudiar la propiedad, pudimos concluir como derecho real sobre cosa propia que el propietario tenía distintas facultades: uso, goce y disposición, ¿no es cierto? Y del mismo modo también establecimos que eh, al preguntarnos qué calidades podría tener una persona o un ciudadano con respecto a una cosa, pudimos establecer que al menos podían ser cuatro y que fue pregunta del test. La calidad de propietario, y que normalmente el propietario tiene el dominio y además tiene la posesión. Puede ser también un poseedor que está separado del dominio, por ejemplo, el caso que adquiere una cosa a non domino o de una cosa mancipis emancipatio, propio del propietario bonitario. Y también puede ser un mero tenedor, pero la diferencia entre mero tenedor y poseedor es que el poseedor, dentro del concepto romano, y que se acerca al concepto jurídico de posesión, es aquel que tiene una cosa, pero sin ser dueño, la tiene como comportándose como el dueño. En cambio, el mero tenedor tiene una cosa, pero reconociendo dominio ajeno. Y se establece que los más comunes de mero tenedor era el arrendatario, el comodatario, el depositario, el usufructuario. Y finalmente hay una persona que lo tiene en forma de precario, o sea, simplemente en forma graciosa, como dice, en forma muy conveniente el profesor Guzmán, con la mera tolerancia del dueño. Y el mismo propietario puede quitarle la cosa en cualquier momento. Así en términos muy simples. Bueno, pero de otro punto de vista, además dijimos que este poseedor que tenía físicamente una cosa, física o materialmente una cosa, con ánimo de señor y dueño, eh, iba a ser lo que dentro de un concepto jurídico digno de estudio iba a hacer lo que los romanos llamaron el poseedor civil. Poseedor civil que se correspondía también, y hagamos una asimilación, a el poseedor que era titular de la propiedad unitaria. Veámoslo desde ese punto de vista. Vimos al estudiar la propiedad que existían distintos tipos de propiedad. En primer lugar, en la propiedad civil, pero además existía otra calidad que vamos a tener, que es la propiedad unitaria. La propiedad unitaria que dentro de sus orígenes, entre otros casos, ojo, porque hay más casos, era el que adquiría una propiedad de alguien que no era dueño o el que adquiría una cosa mancipi sin la emancipación. Y pudimos establecer que ese personaje no era en realidad propietario, sino que simplemente era un poseedor, pero que se comportaba como dueño. Y así llegábamos a la condición o al concepto de poseedor civil. Entonces, nos vamos a detener en este poseedor que tiene una cosa, pero que se comporta como dueño, el poseedor civil. Y el poseedor civil tiene unas ciertas, estamos haciendo aquí una aproximación o acercándonos a los conceptos así en forma muy amplia, el que tiene ciertas calidades que lo acercan al propietario,
o que lo permiten comportarse como tal. En primer lugar, la usucapión. La usucapión porque el poseedor civil, por el transcurso del tiempo, va a adquirir la cosa por lo que se llama posteriormente por prescripción, que es en los muebles 1 año y los inmuebles 2 años. Después, cuando analicemos la usucapión, porque hace motivo de estudio, los requisitos no descansan o no se agotan simplemente en el transcurso del tiempo, sino que además hay otros, pero lo vamos a ver en su momento. Pero para eso, quedemos ahí. Y además que estos plazos de 1 año y 2 años después van evolucionando. Y además el poseedor civil va a tener, y que está íntimamente ligada a la usucapión, va a tener la acción publiciana. O sea, la acción que si el propietario tenía la reivindicatoria, el poseedor va a tener la acción publiciana, ¿eh? Para recuperar la posesión perdida. Y a propósito de lo que dijimos de estas 4 calidades entre propietario, poseedor y mero tenedor, también concluyeron los romanos que el poseedor, sea cual sea, iba a tener la protección de los interdictos, pero el mero tenedor, como ya nombramos, el arrendatario, el comodatario, el depositario, el usufructuario, no iba a tener esa protección, no iba a tener la protección. ¿Y por qué no iba a tener la protección? Y ya adelantemos un conocimiento, porque no iba a tener la protección de los interdictos. O sea, el interdicto es el que protege a cualquier tipo de poseedor, menos al mero tenedor. Porque el mero tenedor, si no es poseedor, ¿quién es el poseedor de una cosa que recibe en calidad de arrendatario? El propietario. O el que le entrega la cosa en arrendamiento. Bueno, y dijimos que era importante además establecer esta condición de poseedor porque el propietario, o sea, el poseedor, mientras no se pruebe lo contrario, se reputa dueño. Y además ya lo señalamos que está protegida su posesión, o sea, su tenencia, por los interdictos posesores. Entonces también nos podemos preguntar, bueno, pero en definitiva, este poseedor civil que va a tener las facultades del propietario, es decir, que sin serlo se va a comportar como tal, o incluso siendo propietario, porque el propietario además también es poseedor civil, ¿quién podrá llegar a ser? ¿Quién puede ser poseedor civil? Entonces podemos establecer que, en primer lugar, ya lo dijimos, uno de las personas que podía ser propietario, o sea, poseedor civil, era el propietario, porque el propietario además, si tenía la cosa, era poseedor. Pero además estaba el poseedor y ya refutamos también o señalamos que dentro del estudio de la propiedad era sin duda el propietario bonitario. Y además era el poseedor o propietario que tenía la tenencia, que entregaba la cosa en mera tenencia, en mera tenencia. Y ese poseedor, en definitiva, era el que tenía el interdicto y no el mero tenedor. El mero tenedor no tenía protección alguna. Pero no descansaron, no terminó la discusión ahí, sino que empezaron a analizar, ya no olvidándose del mero tenedor y del precario, empezaron a analizar si todo poseedor iba a tener la calidad de poseedor civil y asimismo iba a tener la ventaja de adquirir posteriormente la propiedad por usucapión y ser protegido por la acción publicidad. Y empezaron así a distinguir distintas clases de posesión. Distintas clases. Entonces llegaron en primer lugar a analizar la primera gran clasificación de la posesión entre posesión natural y civil. ¿Ya? Y establecieron que la diferencia estaba en cómo se comportaba el poseedor respecto a la cosa. Si se comportaba como propietario, iba a ser poseedor civil. Pero si se comportaba como una persona que tenía una cosa, pero que reconocía dominio ajeno, iba a ser un poseedor natural. Y al poseedor natural le dijeron que se iba a llamar mero tenedor. Mero tenedor y que no tenía, en principio, una protección. Posteriormente, dentro de esta concepción, también distinguieron entre posesión ad usucapionem y posesión ad interdicta. Y la posesión ad usucapionem es la posesión que tiene justa causa y buena fe y que puede llegar a ser propietario, poseedor, a través de la usucapión. En cambio, la posesión ad interdicta es aquella posesión natural, es decir, simplemente un mero tenedor,
pero que se le considera como poseedor para efectos de ser protegido por medio de los interdictos. Ya sabemos, y lo he dicho, que el mero tenedor no tenía protección alguna. En cambio, el poseedor, su posesión, iba a ser protegida por interdictos. De tal forma que habían ciertas calidades de mero tenedores que era importante, y lo vamos a estudiar cuando veamos cada una de las instrucciones, que veamos en la calidad que había que darle la calidad de poseedor para que se fuera protegido por los interdictos poseedores, que protegía a todos a los poseedores. Dentro de esta clasificación de poseedores a usucapiones y por especialmente por los interdictas, se distingue el secuestre, el acreedor prendario, el verticalista y el precarista. A ver, el verticalista es un poseedor típicamente de una institución romana, que lo vamos a estudiar también, a propósito de la eufetexis, que es simplemente un arrendatario de predios rústicos, que no era ni propietario, ni era en realidad ni poseedor. Era un mero tenedor y que pagaba un cierto impuesto, pero era un arrendatario de terrenos del ayer público y que se le dio la calidad de poseedor para ser protegido su posesión, porque era importante, lo vamos a ver, a través de interdicto. El otro era el secuestro, y aquí también la vamos a explicar, porque son instituciones que ustedes van a ver en su estudio, sí. El secuestro en Roma era simplemente, por ejemplo, en un juicio reivindicatorio, en que las partes en juicio se disputaban la propiedad, el juez, o en este caso, perdón, el juez y el magistrado dejan la tenencia de la cosa, mientras tanto, a un tercero, para que se preocupe de los frutos, siempre y cuando el actual poseedor no le dé la suficiente garantía de que va a mantener la cosa en buen estado. Entonces, perfectamente se la podía entregar a un tercero. Ese tercero la tenía reconociendo, me imagino, era un mero tenedor. Pero, como era importante la cosa que estaba en disputa en un juicio, si se le privaba su posesión, era importante protegerlo. Si lo consideramos mero tenedor, no tenía protección alguna. Entonces se le dio la protección del interés. El otro era el acreedor prendario, o sea, es decir, el que tenía una cosa, mueble o inmueble, en ese tiempo, en Roma, en garantía de una determinada, en el cumplimiento de una obligación. O sea, por ejemplo, yo le compraba el esclavo Sócrates, el esclavo Sócrates a Aulogerio, y me decía Aulogerio, ya te lo vendo, Rodrigo Arias te lo vendo en 1.000 sestercios. Yo te lo pago a fin de mes. Pero me decía, pero no tengo la seguridad que tú me pagues. Déjame algo en garantía, yo te dejo libre para pintar a PIS. Entonces, fíjese, ese acreedor prendario, o sea, el deudor de una obligación, iba a tener la cosa, pero iba a tener la cosa como propietario. No. ¿Iba a tener la cosa como poseedor? No, porque reconocía dominio ajeno, porque la perrita era mía, que yo dejé en garantía era mía. Entonces era un mero tenedor, pero también, en virtud de la responsabilidad que le cabía en caso de pérdida, se le daba la protección del interdicto para recuperar la posesión. Desde ya dejemos, hemos hablado del interdicto y lo vamos a ver a través de la institución. El interdicto solamente se preocupaba de, de proteger la tenencia de la cosa sin discusión si era propietario o no era propietario. La discusión jurídica de la calidad de quien detentaba la cosa no importa. Tanto así, que el interdicto, por ejemplo, se le entregaba al ladrón. Al ladrón. ¿Cómo lo vamos a ir viendo? Bueno, secuestre, verticalista, acreedor prendario y fíjense, finalmente el precarista. Esa persona que tiene la cosa graciosamente. Así que muchos me contestaron en la prueba del precarista, pero no me han googleado, no me han buscado el libro, tienen la idea, la noción, pero falta ahí en desarrollo, que es una instrucción del derecho civil, y que está en el libro del profesor Guzmán. Todos estos poseedores pretorios están en el libro del profesor Guzmán, bien detallado, con ejemplos, y que vamos a estudiar cada una de las instrucciones. Bueno, pero estábamos en las clasificaciones de negociación. ¿Para qué? Para puntualizar el concepto del poseedor civil, es decir, aquel poseedor que tiene la cosa, pero comportándose como un dueño y teniendo naturalmente todas las facultades del propietario, y que iba a llegar a ser a tal por uso capión
y que iba a estar protegido por la acción publiciana. Y si no era estaba por la acción publiciana, en calidad de poseedor, por los interdictos. Entonces, posesión natural, posesión civil, usucapione ad interdicta. Y después empezaron a analizar una clasificación de posesión entre justa o injusta. Y va a depender de la fuente, si la fuente de adquisición había sido justa. O por lo contrario, había sido injusta. Y establecieron, a contrario sensu, para efecto de este curso, a contrario sensu, que la posesión injusta era la que iba a ser adquirida por violencia, la que iba a ser clandestinamente, es decir, ocultando la cosa para que el verdadero propietario o poseedor no pudiera oponerse a ella, y el que la tuviera en calidad de precario. A ver, normalmente aquí lo que más cuesta llegar a un ejemplo en este resumen rápido es con respecto al que tiene la cosa clandestinamente. ¿Cómo es esa posesión injusta clandestinamente? Entonces, por ejemplo, A tiene la perrita Aramis y la perrita Aramis da está preñada y da siete cachorros. ¿Ya? Entonces yo pesco uno de los siete cachorritos y lo tomo. Y entonces considero que tuvo la perrita, pero que lo dejó el dueño, la dejó abandonada a su suerte porque parió lejos de la casa patronal y esos perritos los consideré abandonados. Y yo pesco uno de los cachorros y lo oculto. Entonces lo voy a considerar como res de delictal, como una cosa abandonada, mueble, que voy a adquirir a través de la usucapión. Pero en realidad, como se me puede discutir en realidad la verdadera posesión para adquirir por usucapión, se entiende que si la oculto va a ser una posesión injusta que la voy a tener por clandestinidad. La otra posesión es la buena o de mala fe y va a depender si creía que tenía el legítimo derecho a ejercer la posesión. O si al contrario, había adquirido la posesión, pero sabiendo, por ejemplo, que tenía clarísimo que la posesión, o que adquiría una cosa, por ejemplo, de un no propietario, pero sabía efectivamente que no era no propietario y sabía también que la fuente legítima de posesión no era justa. Normalmente, a propósito de esto de la justa causa, ya habla el profesor Guzmán, deben descansar ustedes, deben analizar cuando piensen en la justa causa, si esa causa de posesión que acompaña la tenencia o la aprehensión material de una cosa es una causa que transfiere el dominio, En esa idea está pensado el profesor Guzmán para hablar de justa causa posesoria como un elemento de la posesión civil, sin entrar previamente a analizar posteriormente lo que iba a ser el corpus y el ánimo. Como pueden ver desde ya, institución bastante compleja. Bueno, entonces la buena fe o mala fe, aquí lo tengo, porque también cuesta explicarlo, convencimiento de que se adquirió la cosa sin vulneración de derecho de tercero conforme a derecho. Y era importante, sí, porque el poseedor de buena fe se llegaba a la conclusión que era el que adquiría por usucapión. Y para efectos también de la acción publiciana o la acción reivindicatoria, el poseedor de buena fe, mientras estuviera de buena fe hasta la litis contestación, se hacía propietario de los frutos, Entonces, si se fijan, todas las materias de una u otra manera están más o menos íntegras. Entonces, fíjense, ya con todo este panorama medio teórico, los romanos llegaron a la conclusión de que se podía ser entonces poseedor civil, es decir, tener una cosa, pero comportándose respecto a ello como un verdadero propietario, con todas las facultades del propietario, y que iba a llegar a ser tal, insisto, a través de la usucapión, y que iba a ser protegido por la acción publiciana, determinaron que podía llegar a ser poseedor civil. El propietario, en la medida que tuviera la posesión, el propietario poseedor que entregaba la mera tenencia, y el poseedor. El poseedor. Pero ¿cuál dentro de estas clasificaciones? El poseedor justo y el poseedor de buena fe. Ese poseedor justo y el poseedor de buena fe, diferente al propietario y al poseedor o propietario que entregaron la mera tenencia, iba también a ser un poseedor civil. ¿Mm? Que iba a adquirir la cosa por su camión y iba a
ser respondido por la acción policial. O sea, no cualquier poseedor iba a tener la calidad de poseedor civil comportándose como dueño, y si no era tal, lo iba a llegar a ser por intermedio de la usucapión. De tal forma, fíjense que el poseedor, igual la pregunta es, bueno, hay un poseedor que tiene una cosa, ¿puede transferir la cosa? ¿Puede? Sí, sí, sin duda que puede transferir, pero transfiere no la propiedad, transfiere la posesión. Ahora vamos a seguir con el análisis de el PPT y nos falta ver el análisis de la adquisición, conservación y pérdida de la posesión. Pero la idea es que estos videos vayan clarificando algunas consultas. Ah, me está faltando responder la prueba. La prueba. A ver, hagámoslo así, muy simple. Con respecto al ladrón, al ladrón. Algunos me contestaron en la pregunta que era un mero tenor. Tampoco es una cuestión tan pacífica, ni hay coincidencia de opinión entre todos los autores. Pero conforme a lo que he estudiado, lo que he tratado de transmitir a ustedes es, la discusión estaba si el ladrón, que no era sorprendido en flagrante, porque en flagrante, bueno, estaba detenido, o sea, no, pero ahí no cabía discusión alguna, ¿no, verdad? Pero el que hurtaba, por ejemplo, el que robaba una cosa, lo hurtaba, ¿ya? La discusión estaba si era poseedor o si era mero tenedor. Y para contestar esta pregunta, había que tener presente que el poseedor, justo o injusto, de buena o mala fe, si acudimos a la posición de que es un poseedor, siempre iba a ser protegido por interdicto. ¿Por qué? Porque el interdicto es una herramienta que protege a cualquier poseedor independiente de cómo haya tenido esa posesión. Otra es la discusión. El interdicto simplemente protege la posesión. Y que el que tenía cualquier cosa, como en el caso del ladrón, que la tenía sin justa causa, es más, con una causa absolutamente ilegítima, de mala fe, injusta, como ustedes quieran llamarla, tenía la protección de un interdicto. Entonces se señala que el poseedor, perdón, el ladrón, era un poseedor. Y se analizaba también que el ladrón, pero esto es un análisis simplemente pedagógico, en ningún caso era mero tenedor, porque si fuera mero tenedor, reconocía dominio ajeno, ¿ya? Y aquí el ladrón naturalmente no tenía ningún reconocimiento de dominio ajeno, sino que tenía la cosa como propia, de tal forma que no era mero tenedor, sino que era poseedor. Y además, si consideráramos que fuera mero tenedor, no tenía ningún tipo de protección, no tenía ningún tipo de protección. Y en realidad, el ladrón, aún en su calidad de tentador de una cosa, injustamente tenía una protección que era el interdicto. Era el interdicto. En términos generales, el mero tenedor no tiene protección. Porque si yo entrego en arriendo, como les señalé al principio de este video, si yo entrego en arriendo una cosa, yo como propietario o como poseedor que entrego en arriendo una cosa, ¿dejo de poseer? No, no. Como poseedor, si lo entrego en arriendo, no dejo de poseer. De tal forma que el interdicto protege al poseedor. Y el arrendatario no es poseedor, es mero tenedor. Entonces, ¿a quién le corresponde el interdicto? Al que entregó la cosa para como mero tenedor, ya sea como arrendatario, como notario, depositario, usufructuario. Entonces, al final se concluye, en definitiva, fíjense que el ladrón es un poseedor injusto, de mala fe, como quiera llamársela, pero que tenía la protección interdicta, a diferencia de considerarlo como un ladrón. Pero la discusión más interesante es con respecto a la condición resolutoria. A ver, perfectamente los estudios que realizamos como en el acto jurídico, perfectamente una persona puede eh, compra a NN el fondo corneliano con una condición resolutoria de que se lo iba a vender hasta que regresara, creo que la hermana de Egipto, ¿sí? Ya no me acuerdo cómo era el asunto, que regresara la hermana de Egipto. De tal forma que se planteaba una condición resolutoria en que se podía concebir la propiedad como temporal.
Y nosotros establecimos que en Roma, bajo ninguna circunstancia, en base a una de las calidades de la propiedad, que era de carácter perpetuo, se podía establecer una propiedad de carácter temporal, que era el caso de la condición resolutoria. Porque cumplía la condición resolutoria, ¿cuál era el efecto? Que la propiedad del fondo corneliano volvía nuevamente a A y NN dejaba de ser propietario. Bueno, conforme a Roma, en el derecho romano, ¿qué sucedía? Si A le vendía a NN, ¿ya? En base a que la propiedad era perpetua, y la hermana regresaba efectivamente de Egipto, NN, la propiedad no volvía a A, sino que NN se hacía propietario. Se hacía propietario. De tal forma que en un principio se desconocía la condición resolutoria. NN se hacía propietario. Y de tal forma que en calidad de propietario, mientras pendía la condición resolutoria, podía entregarla, podía incluso venderla. O podía entregarla o constituirle algún derecho real, o entregarla en arrendamiento. Cualquier cosa podía hacer. Y de tal forma que lo único que tenía era una acción personal para exigir a NN que le hiciera la transferencia de la propiedad nuevamente en virtud de la condición resolutoria. O sea, lo iba a demandar. Pero ¿qué pasaba con NN? NN perfectamente no podía no restituir la cosa, porque las condenas, conforme al procedimiento formulario, eran simplemente pecuniarias y podía perfectamente rechazar la cláusula arbitraria y quedarse con la cosa. Pero esa era la resolución, no sé si quedó claro. El día, conforme a los estudios, cumplía la condición resolutoria, ipso iure, sin ninguna tramitación de pleno derecho, la cosa volvía, la propiedad del fondo volvía a A. Pero aquí en Roma, conforme al principio de que la propiedad no podía, bajo ninguna circunstancia, constituirse en forma temporal, NN es así, cumplía la condición resolutoria, NN no dejaba de ser propietario, seguía siendo propietario. Y si A quería que, por efecto de la condición resolutoria, la propiedad volviera a su nombre, tenía que exigirlo por una acción personal. Y hasta ahí llegamos.